Muchas iglesias se han desviado de la palabra de Dios a través de los años. Las 5 solas fueron 5 pilares que pretendían dejar claro algunos temas de importancia cuando hombres de Dios se dieron cuenta que la iglesia oficial se había desviado de la palabra de Dios. En este segundo programa, dentro de una serie de 4, estamos tratando cada una de estas solas. Estás escuchando el programa de radio Gracia, Verdad y Vida y te acompaña como siempre Rubén Sarrión al micrófono. Continúa la escucha mientras desarrollamos cada una de estas solas. Número 2. Sola fide. Solo por la fe salva Dios. Lo que está explicando este segundo pilar de las 5 solas es que la salvación viene solo a través de la fe en Dios. Es la doctrina de la justificación del pecador, solo por fe. Martín Lutero y sus seguidores expresaron la importancia de la doctrina de justificación solo por la fe, enseñando que es el artículo por el cual la Iglesia permanece o cae. La Iglesia de Roma también hablaba de la justificación, pero era una justificación a través de la fe más otros añadidos. La afirmación central de Lutero es que solo la fe justifica, es decir, hace a una persona justa ante los ojos de Dios, a aquella persona que cree en Cristo como resultado de escuchar el Evangelio salvífico de Dios. Los reformadores rechazaron la idea de la Iglesia de Roma de que la justificación significa hacer justo por una fe y que se realiza a través del instrumento del bautismo, pero quizás el radio oyente se estará preguntando ¿por qué es esto un error? Lo primero que debemos tener en cuenta es que Dios es absolutamente justo y recto y juzgará el mundo en justicia. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Pues, querida alma que me escuchas, el problema es que, aunque Dios es perfectamente justo y recto, nosotros no lo somos. Somos criaturas caídas, pecadoras e injustas. Romanos 3, 9 a 18 nos lo explica. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto plantea una pregunta infinitamente seria para cada uno de nosotros. ¿Cómo puedo yo, un pecador injusto, presentarme ante nuestro Dios infinitamente justo y santo en el juicio final y esperar que Él me acepte? Nosotros, por nuestros propios méritos, esfuerzos, peregrinajes, abstenciones de ciertos alimentos, abstenciones de otro tipo de cosas, jamás podemos ser tan limpios o perfectos para ponernos delante de Dios y esperar que Él nos haga justos y santos. Dios requiere de cada persona una santidad absoluta. Mira lo que dice Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Querido radioyente, ser perfectos no lo vamos a poder lograr por nosotros mismos, por un simple hecho, el pecado de Adán y Eva que nos ha contaminado a toda la creación. Solo ha habido una persona en toda la historia de la humanidad que ha logrado ser perfecta, y es el Hijo de Dios, Jesucristo. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nosotros, cuando somos tentados, a veces caemos en la trampa y cedemos, pero Jesucristo nunca cedió al pecado, y como dice el versículo,
Él fue tentado de la misma manera que nosotros. De hecho, Él fue tentado mucho más vehementemente que cualquiera de nosotros. Entonces, ¿cómo se soluciona todo esto? Lo podemos resumir leyendo el versículo de 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto, querido amigo, es el Evangelio de salvación condensado en un solo versículo. Jesucristo, que no había pecado, carga con todos los pecados de aquellos que irán a Él en fe, y de esa manera nuestro pecado se imputa a Cristo y su justicia se nos imputa a nosotros. La doctrina reformada de la justificación está claramente expresada en las confesiones y catecismos reformados clásicos de los siglos XVI y XVII. El Catecismo de Westminster, por ejemplo, ofrece una declaración concisa de la doctrina bíblica de la justificación. Dice así: la justificación es un acto de la gracia gratuita de Dios para con los pecadores, por el cual perdona todos sus pecados, acepta y considera justas sus personas a sus ojos, no por ninguna cosa obrada en ellos o hecha por ellos, sino sólo por la perfecta obediencia y plena satisfacción de Cristo, por Dios imputada a ellos y recibida sólo por la fe. Y aquí otros versículos. Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por lo tanto, solo por la fe, no la fe más otros artilugios, solo por la fe, sola fide. Querido radioyente, ¿por qué son tan importantes estas 5 solas? La importancia radica en que la persona que busca a Dios puede estar en el camino equivocado toda la vida, y si está en el camino equivocado, jamás logrará entrar en el reino del cielo, jamás tendrá sus pecados perdonados, jamás tendrá la vida eterna. Querida alma, solo hay un camino a Dios y es a través de Jesucristo. Él murió por pecadores, cuando Él era perfecto y sin mancha, llevó nuestros pecados, cargó con cada uno de ellos. Esperemos que todo esto que estamos comentando te lleve a cuestionar si realmente tienes una esperanza eterna basada en la muerte de Cristo por ti, o estás siguiendo una religión que no te puede dar ninguna esperanza eterna. Te ha acompañado Rubén Sarrión al micrófono. Para más programas de radio y otros recursos interesantes, visite nuestra web rubensarrion.com. Hasta aquí el programa de hoy. En el próximo programa seguiremos en esta serie acerca de las 5 solas de la Reforma. Hasta entonces, adiós amigo.